lo digo siempre, el siglo XXI es nuestro. Tenemos ¿Nuestro de quién es? nuestro de los argentinos. Por eso volví, por eso creo desde acá, por eso vivo acá. Creo que realmente tenemos el capital humano, el capital natural y los sectores diferenciales. Pierpaolo Barbieri, bienvenido a Soul Radio. Un placer estar acá. Gracias, Hernani. Escúchame, hace poco estuvo acá Claudio Suchovicki y dijo: el crédito es justicia social. ¿Coincidís? Sí, absolutamente. ¿Por qué? Y creo que... Porque básicamente en una sociedad donde no hay crédito, el que es rico va a ser siempre rico y el que es pobre va a ser siempre pobre. Y creo que es un valor esencial de la república tener movilidad social. Ben Franklin ya decía que sin movilidad social, con clases establecidas preexistentemente, era imposible pensar una república. Porque si todos somos iguales ante la ley y todos tenemos el derecho a votar, aunque los padres fundadores tenían sus temas con la esclavitud y todo, ellos reviven la idea de la república de la antigüedad con la promesa de tener un impacto en el gobierno. Pero si vos sos rico y el otro es pobre, aunque los dos votemos, no tenemos la posibilidad de realmente tener igualdad. Entonces el crédito en una sociedad moderna, capitalista, le da la posibilidad de a alguien que no tiene acceso a los recursos, no tiene herencia, no tiene activos, a progresar. A comprar un auto para ser taxi, a ampliar su casa para empezar un emprendimiento, a una empresa para producir más. Entonces el crédito es justicia social y estamos en un país donde, si lo pensamos regionalmente, tenemos alrededor de 3 a 4% del Producto Bruto en deuda existente hoy en el sector privado. Cuando Brasil tiene, no 2 veces más, 15 veces más. México tiene 15 veces más o 10 veces más. Chile tiene 50 veces más. Y llega un punto donde es válido el debate cuando tenemos demasiada deuda. Pero 3% del Producto Bruto no tiene sentido. Otros dirían que la movilidad social ascendente se logra con justicia social. Yo creo que necesitas igualdad de oportunidades en una sociedad y por eso personalmente creo que hay cosas como la educación donde está bien que exista una opción pública. Yo creo en la salud universal. Son valores de la modernidad que son importantes para una sociedad y también son importantes para una república en democracia. Porque no puedes tener una sociedad donde los dos votamos, pero vos tenés acceso a la salud y yo no. Pero sin crédito no puedes darle la posibilidad a alguien a realmente crear un emprendimiento y progresar o expandirte. Y si no, tenés que caer sobre lo que ya tenías, que es lo que tenía tu familia, lo que tenían tus amigos. Entonces, creo que es importante la igualdad de oportunidades, pero no la igualdad de resultados. Ese es otro modelo. Entonces, yo creo en un modelo de igualdad de oportunidades y en meritocracia, después de que dependa de cada uno. Pero si no tenés acceso al crédito, no tenés acceso al progreso, es imposible plantear que haya meritocracia. Entonces, por eso creo en el crédito como principio y siento que culturalmente nos cuesta la idea porque hemos pasado experiencias y yo soy de la generación, lo digo siempre, lo digo en la carta de bienvenida a Ualá, somos la generación que creció con el 2001. Entonces, para muchos de nosotros la deuda es mala palabra. Pero no es mala palabra, porque el mundo está construido con una justa dosis de deuda buena para progresar a buena tasa, y eso es esencial tanto para una empresa como para un individuo y también para un país. Como en muchos debates de Argentina, ¿no? Que te dicen, no, pero en Europa tienen ese problema, y a nosotros nos faltan, tenemos que llegar tan lejos para tener ese problema. O sea, primero que lleguemos hasta ahí, después vemos si es un problema o no. Por eso te decía que es válida la discusión en Japón si la deuda es demasiado alta o si en Italia es sostenible tener 5 puntos de déficit por año cuando la deuda está en 130% del Producto Bruto Interno y además tenemos una sociedad que no se expande cada año como la Argentina, sino que se contrae cada año por el tema de la edad. Eso es un debate válido. Pero cuando estamos en 3% de deuda y Brasil tiene 15 veces más, y vos ves la velocidad a la que ha crecido Brasil en los últimos 20 años, decís, pero nosotros no estamos creciendo. Hace 13, 14 años que no tenemos crecimiento real, que lo digo siempre. Tenemos una deuda. Y esa es la peor deuda social, porque cuando una sociedad no crece, te pasa lo que ha pasado en Argentina, que es la juventud se va. Yo he tenido en 7 años de hacer Ualá un montón de grandes talentos del equipo que se han ido no porque Mercado Libre les paga más, no porque se van a laburar a Globant porque es una empresa más grande, sino porque me voy a España. Y lo decía la otra vez en una clase de Ditela en la que me invitó un amigo que tenemos en común,
que es increíble que Argentina es uno de esos países con alto crecimiento, que es algo que quiere el mundo, en un mundo donde, como dice Elon Musk, cada vez vamos a crecer menos porque hay menos población. Y en Argentina hemos expulsado nuevas generaciones que van a países como Italia o España a buscar oportunidades. Mis amigos italianos no pueden creer que un argentino vaya a Italia a buscar oportunidades porque ellos se quieren ir de Italia. Sí. Ellos quieren ir a Londres, quieren ir a Nueva York, a veces quieren ir a México. Pero expulsar a esa juventud es algo muy malo porque tenemos que darles posibilidades porque esas generaciones son futuro. La demografía es destino, tal como la geografía en muchas cosas. Entonces yo creo que parte de tener deuda a buen precio para que la gente progrese, con buena educación, con buena salud y con crecimiento real positivo, habla de sociedades que se desarrollan, tal como lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho Perú, lo ha hecho México, que es un país donde la pobreza extrema viene bajando fuertemente en los últimos 25 años. Y obviamente México tiene un montón de deudas sociales. Y hay grandes debates con el nuevo gobierno, con el pasado gobierno. Pero México viene bajando fuertemente la pobreza, nosotros la venimos incrementando. Ualá y sus competidores, ¿existen porque los bancos no la vieron o es un negocio completamente distinto? Es una excelente pregunta, lo pienso siempre. Yo creo que yo tuve la posibilidad de estudiar afuera, viví 3 años en Estados Unidos y cuando pensé la idea de Ualá había un gran problema en América Latina en general y en Argentina en particular, que es el 50% de los adultos no tenían acceso al sistema financiero. Entonces, les pedimos a la gente que crea en la república, en el capitalismo, en la democracia, pero después no le damos ni siquiera una cuenta. Y el crédito es imposible sin una cuenta, porque si vos vivís en efectivo estás a merced del prestamista de barrio que te cobra cualquier cosa y ni siquiera puedes crear una historia crediticia como en Estados Unidos, como en Europa, como en Japón, como en China ahora. Entonces, ese es un problema estructural de los sistemas financieros de toda América Latina. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existen 4.700 bancos en un país. Y podemos entrar al debate de eso, es entre Jefferson y Hamilton, y esta la ganó Jefferson. En Europa hay muchos bancos universales, pero los gobiernos le dijeron a los bancos, si vos le querés dar servicio a los ricos, perfecto, pero a todos en la sociedad dales una cuenta. En América Latina los bancos hacen mucha plata porque le dan servicio a los que ellos quieren, y esos son los ricos. Entonces al resto los dejaron afuera. La oportunidad para nosotros desde la digitalización existe en que para nosotros dar una cuenta es hasta 90% más barato que los incumbentes. Entonces, usando tecnología yo puedo bajar radicalmente el costo de llevarte ese servicio financiero, tal como Netflix lo hace para llevarte una película, o Spotify lo hace para llevarte una canción. Corto la distribución y hago algo análogo, digital, y en eso corto el costo. Con lo cual, para mí hay un montón de gente que le puedo dar una cuenta gratis que para el banco tradicional no era negocio, para mí sí es negocio. ¿Por qué es negocio para vos? Porque yo tengo costos radicalmente más bajos. Pero es gratis. Sí, lo hago gratis. Y después te doy posibilidades que cada vez que cuando vos comprás con la Mastercard nuestra, nosotros vivimos de la comisión que le cobra Mastercard al comercio. Claro. Después en el crédito, obviamente yo tengo costos más bajos, entonces mi tasa es más baja que la de mis competidores, hasta 25-30% más baja que la de mis competidores, porque además me hice banco, con lo cual puedo tomar depósitos. Por eso tanto en Argentina como en México como en Colombia ahora somos banco. Y queríamos combinar tanto la tecnología para bajar el costo y hacer cuentas gratis, como la posibilidad de ser banco para poder tomar esos depósitos y cumplir con las regulaciones, porque obviamente el sistema financiero tiene que tener regulaciones, porque si no tenés una epidemia de esquemas Ponzi, que donde todo termina mal. Como cuando la gente le prometían un retorno del 15% en dólares, cuando la Reserva Federal tiene una tasa del 5%, entonces ahí o no son dólares o no está garantizado, o alguien se va a ir en un avión. Entonces lo que nosotros queríamos hacer era poder combinar costos más bajos, con mejor tecnología, y hacer mejores servicios financieros. Que cobrar sea más barato, que darte un crédito sea más barato. Tenemos la primera tarjeta de crédito en Argentina que no tiene costo de apertura, mantenimiento, renovación. Y eso es la tecnología mejor, con un equipo mejor, que hace un producto mejor. Hay una cosa en la historia de las fintechs versus los bancos que se cuenta un poco como David contra Goliat. No sé si esa etapa ya pasó, o es un poco así. Las historias son útiles hasta que no lo son. Obviamente hay fintechs muy grandes. Las 2 empresas más grandes de América Latina en capitalización hoy son Mercado Libre y Nubank. Las 2 tienen una pata fintech muy grande y son las capitalizaciones más grandes de América Latina. Sí. Y son grandes empresas, además son mis competidores a los cuales admiro y lo digo siempre. Y yo creo que la competencia eleva. Entonces yo creo que eso hoy no lo dijiste nunca. Yo creo que el mercado hoy es mejor porque hay muchas posibilidades. Si hay un solo jugador y hay un monopolio, todos perdemos. ¿Por qué? Porque el monopolio lo que quiere es extraer rentas. Te va a cobrar más caro porque no hay alguien que pueda entrar e innovar. Por eso, a veces me sorprende cómo nos olvidamos que parte esencial del desarrollo del capitalismo en los últimos
100 años fue el periodo de romper los monopolios de Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Y eso habilitó un crecimiento que antes no había. ¿Por qué? Porque había monopolios. Entonces yo estoy siempre en contra de los monopolios, sean los grandes o los chicos, sean David o sean Goliat, porque el problema de David es cuando se convierte en Goliat. Y eso es peligroso para toda la sociedad. Entonces yo creo que tiene que haber competencia, por eso siempre pregono un sistema abierto, competitivo, interoperable, donde todos podemos competir por producto y nadie pueda cerrarse y decir, mirá, hasta acá llegó la competencia y ahora me quedo con todo yo. Eso en Argentina está prácticamente logrado, ¿no? Creo que hubo muchos pedidos de más apertura, y sin embargo, con los años se fue la interoperabilidad del QR o de los procesos. Sí, en teoría, pero después cuando vas a la práctica, creo que todavía tenemos momentos donde hay ciertos jugadores que tienen incentivo en decir que compiten, pero después no competir. Como por ejemplo, el QR es interoperable, pero yo por atrás voy a hacer que ciertos comercios aparezcan de otra manera para cobrarte costos más altos, o en realidad no interoperar todo. Entonces si quieres pagar con tarjeta no es lo mismo que pagar con el dinero en cuenta, o limitar las transferencias. Parte de la razón por la que yo pasé 3 años haciéndome banco en Argentina es porque había instituciones que te limitaban las transferencias. Y había fintechs, eso eran los bancos, pero te digo todo. Había fintechs que cuando lanzaron solamente recibir dinero de los bancos, no enviarlo. Claro. Y yo digo, hagámoslo abierto en serio y juguemos todos con las mismas reglas, porque es verdad que los bancos tienen un buen argumento, que tiene que haber una cancha nivelada para todos, porque si no, yo quiero competencia cuando me conviene, y esa no es la idea, es como la democracia. Vos tenés que cuando sos democrático es cuando perdés la elección, no cuando la ganás. Como muchos empresarios tecnológicos, vos justificás la existencia de tu empresa, no solamente... Yo soy historiador, no soy empresario tecnológico. No solamente que querés crecer y que ganar plata para tus accionistas, inversores, etcétera, sino también porque lo que haces le hace bien a la sociedad. Sí, pero yo estoy convencido de eso. Claro. A ver, como te decía antes, cuando nosotros lanzamos Ualá, el 50% de la Argentina no tenía acceso a una cuenta. Hoy nosotros tenemos más de 6 millones de clientes en Argentina, quiere decir que más del 20% del país tiene Ualá. Más del 50% de las personas a las que nosotros le hemos dado crédito y hemos hecho más de 7 millones de créditos fue su primer crédito. Y yo, el crédito que doy, con los sistemas crediticios que son de lo más valioso que tiene Ualá, que se llama Ualá Score, te ayuda a tener crédito más barato y va bajando el costo de ese crédito a medida que nosotros te conocemos. Pero esa data no se queda solamente en la empresa, sino que la comparto con el sistema para que vos, si te querés llevar esa data a Santander, lo puedas hacer. Y eso me parece que es bueno porque quiere decir que toda esa gente que estaba fuera del sistema hoy está dentro del sistema. Y después se pueden ir a Mercado Pago si quieren. O se pueden ir a Santander. El punto es que tengan la posibilidad de estar dentro del sistema. Yo creo que eso es positivo. Creo que hay una externalidad positiva, como dirían los economistas, sobre una sociedad donde todo el mundo tiene acceso a crear una cuenta, a pagar digitalmente, a no estar condenado al efectivo, a protegerse de la inflación, a poder invertir por primera vez, o comercios, como hacemos en Wallabiz, para cobrar por primera vez. Pero nosotros tenemos más de 3 millones de personas que invierten en Ualá. Muchos de ellos antes no se protegían de la inflación. Nosotros hicimos un fondo común de inversión que tiene acceso todo el mundo y tienen comisiones radicalmente más bajas que todos nuestros competidores, incluidos los que son fintech, que no los voy a nombrar para que después no me digan. Pero eso quiere decir que rinde más el de Ualá. Y eso quiere decir que es algo positivo porque te proteges de la inflación. En los años que hemos vivido de altísima inflación, los ricos se protegen mucho más fácil de la inflación y los que menos tienen no. Entonces eso definitivamente es un bien social. Entonces yo creo que holísticamente, como lo pienso en Argentina, en Colombia, en México, en los países a donde vamos próximamente, creo que hacemos algo que es positivo para la sociedad. Y si no, francamente, me hubiera quedado haciendo lo que hacía antes, no me atraería tanto y no me daría tanta pasión lo que hago todos los días. Anunciaste el otro día una ronda de inversión muy importante. ¿Para qué lo vas a usar? Bueno, a mí me da mucho orgullo traer inversión a la Argentina, poder desarrollar desde Argentina para América Latina, porque yo creo filosóficamente que nosotros tenemos un país donde tenemos que dejar de pensar que somos solamente agro, energía, minería, todas cosas del suelo, y tenemos que pensar todas las cosas que podemos construir desde la tecnología. ¿Por qué? Porque somos pioneros en eso, porque tenemos muy buena capital humano para hacerlo, tenemos grandes equipos y hay como un montón de creatividad que ocurre en sociedades como las nuestras, donde hay gente joven desarrollando junta y que va cambiando de empresa. Entonces, habiendo dicho eso, nosotros anunciamos esta ronda para seguir potenciando el negocio de Argentina. Hoy nosotros somos autosustentables en Argentina. Mi objetivo es ser el banco más grande de la Argentina.
Y vamos a seguir creciendo. ¿Medido en qué? En cantidad de usuarios estamos cerca. Pero ¿Puedes decir tenemos cuántos usuarios tenés en Argentina? ¿No? más de 6 millones solamente en Ualá. Y nosotros crecemos muy rápido. O sea, nosotros sumamos más de 100.000 clientes cada mes. Y obviamente estamos en un mundo donde hay bancos muy grandes. ¿Qué tan federal es eso? Muy federal. Porque nosotros somos más útiles cuanto más lejos está la sucursal bancaria. Entonces, nosotros tenemos una penetración fuera de el AMBA, que es mucho más alta que dentro del AMBA, donde hay un banco cada 2 cuadras. Entonces, pensándolo así, yo quiero seguir potenciando el negocio de la Argentina, vamos a seguir creando nuevas unidades de negocio, vamos a poder sumar nuevas posibilidades dentro del ecosistema de Ualá, que ya tiene pagos, tiene cobros, tiene inversiones, tiene crédito, y vamos a seguir potenciando ese crecimiento, y vamos a seguir creciendo desde Argentina, en México y en Colombia. La oportunidad en México es realmente increíble. En México hay solamente 50 bancos. Hay menos bancos en México que en la Argentina, a pesar de que México tiene 135 millones de personas, de los cuales el 70 millones de ellos están completamente no bancarizados. O sea, ¿Eso quiere decir que se manejan puramente en efectivo? Totalmente en efectivo. Donde no hay banco, no hay digitalización. Es más, después del COVID, en México, el 85% de los pagos sigue siendo en efectivo, después del COVID. Entonces es como mucho más atrasado de lo que estaba Argentina. Entonces a veces nosotros en FinTech hablamos de todas las cosas que no tenemos comparadas con Brasil. Bueno, tenemos muchas comparadas con México. Entonces la oportunidad en México es enorme. Nosotros somos el único jugador digital que tiene un banco. Muchos quieren banco, nosotros lo tenemos, está operativo. Y también crece más de 100.000 clientes por mes. Pero nosotros tenemos más de 1.100 empleados en la Argentina, de 1.500 alrededor que tenemos regionalmente. Tenemos un banco en Colombia. Y esto también nos va a dar la posibilidad no solamente de seguir creciendo en Argentina con el objetivo de ser el banco más grande de este país, sino también poder crecer mucho más en México y en Colombia. Por ejemplo, en Colombia todavía hay productos que no tenemos. En Argentina tenemos una tarjeta de crédito que es completamente gratuita, en México también, en Colombia todavía no la tenemos. Y hay un montón de cosas por hacer. Y eso sin pensar una expansión internacional mayor. Escúchame, tenés mucha experiencia ya en rondas de financiamiento, en pedir plata, a gente que tiene menos experiencia en esto. ¿Qué le dirías de qué funciona y qué no funciona? O sea, ¿cómo hacer para conseguir inversores o que funcionen bien estas rondas? Yo diría que lo más importante es el equipo y la posibilidad de ejecución de una idea. Porque ideas siempre hay. Creo que lo que falta es ejecución. Y en América Latina venimos de años donde a raíz de las tasas de interés más altas de Estados Unidos ha habido menos plata. Porque cuando hay tasas más altas en Estados Unidos hay menos dinero para Sí. todo el mundo, y especialmente para mercados emergentes y especialmente para América Latina, donde de hecho hubo inversores grandes que se han retirado de la región. Eso es negativo para la región porque no te permite competir, porque si no tenés capital no puedes competir con los grandes. La verdad que lo más importante de todos es poder atraer un buen equipo que ejecute y poder mostrar no solamente ideas, sino capacidad de ejecución. Y en ese sentido, mi filosofía siempre fue construir un equipo donde estoy rodeado de gente que honestamente puedo decir que son mejores que yo. ¿Por qué? Porque yo soy un historiador que, como vos sabés, escribí un libro que no leyó nadie, hice macro mucho tiempo y después quise empezar Ualá en un mundo donde yo no sé hacer una tarjeta de crédito, yo no sé hacer una línea de código, pero tenés que tener un equipo que lo sepa hacer y que lo sepa hacer bien, y creo que eso es lo que ven los inversores y creen o no creen. Hablando de esto, tenés 1.500 empleados, no los contratás todos vos, pero ¿qué 2 o 3 reglas te son útiles para decir contratemos a tal y no a tal? La verdad que lo estuve pensando mucho últimamente por varias entrevistas que hice, así que es una buena pregunta. Yo creo que siempre me he decidido si contrato a la persona o no en los primeros 5 minutos. Creo que son las 2 primeras preguntas y se reducen a no experiencia sino hambre de gloria y deseo de aprender y de estar rodeado de gente que te empuje a ser mejor. Es difícil encontrar gente que quiera estar rodeada de gente mejor que ella. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Por las preguntas que hacen, por el deseo que tienen, por la garra que le ponen y por el deseo de ganar. Y no soy muy bueno para las metáforas futboleras, pero creo que cuando hay un equipo que tiene hambre de gloria, lo ves y lo sentís. Y yo quiero estar rodeado de ese tipo de gente porque, francamente, crear algo desde cero, y Peter Thiel, que es un gran tecnólogo, lo dice siempre, ir de 0 a 1 es muy difícil. Porque estás imaginando algo que no estaba ahí. Y yo me acuerdo cuando nosotros lanzábamos, éramos 14 personas en una habitación, no habíamos lanzado la primera tarjeta y francamente no sabíamos si la íbamos a poder lanzar. Y sabíamos que Mercado Libre estaba trabajando en algo similar y había otros que querían hacer un onboarding digital que nunca se había hecho antes, un onboarding digital por una cuenta financiera en Argentina, que solo era posible por unos cambios regulatorios que habían pasado
en ese momento, porque había gente en el Banco Central que decía, che, no puede ser que en Argentina medio país esté fuera del sistema financiero. Entonces, poder pensar que lo que nosotros habíamos imaginado en un papel podía ser real y que alguien iba a bajarse la app, es creer en un tipo de alquimia. Porque algo no hay y de repente hay. Y tenés que tener gente que esté dispuesta a creer en esa magia. Porque 9 de cada 10 días, cuando emprendés, son malos. Y vivís esos 9 esperando el 10º, donde alguna vez te sale bien. Escúchame, si esta dirección continúa de la tecnología y del mercado en general, ¿cómo te imaginás que va a ser la experiencia financiera de una familia normal? Dentro de, no sé, 15 años, ¿lo dije eso? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que va a ser primariamente digital. Creo que va a haber ciertos lugares, centros de experiencia, y es algo que he debatido mucho con muchos referentes de la industria en Estados Unidos. Yo creo que las sucursales no van a desaparecer completamente, pero para el 95% de la gente ya son obsoletas. Entonces en 15 años lo van a hacer mucho más. Creo que la inteligencia artificial nos va a permitir hacer servicios muchísimo más personalizados de los que están hoy. El home de Ualá no debería ser el mismo para vos que para mí. Vos tenés un hijo, yo todavía no. Tenés que poder planear otras cosas. Tengo que poder ofrecer distintos productos. Y ¿Pero creo que pagar con tarjeta, por ejemplo? Yo creo que en los países donde se han arraigado las tarjetas es difícil eliminarlas. Sí creo que va a haber sistemas de pago inmediato como Pix en Brasil o UPI en India que van a redefinir y va a bajar muchísimo más el uso del efectivo. Pero creo que vamos a un proceso de hiperpersonalización donde las mejores instituciones financieras no le van a dar el mismo servicio a todo el mundo, sino que van a poder darte servicios a vos para lo que necesita Hernán y no para lo que necesita Pierre, que es completamente distinto. Entonces, desde tu home a tu servicio al cliente, a los productos que te recomendamos, van a alterarse y eso va a ser mucho más rápido que en 15 años. Y lo otro que va a cambiar es que vamos a poder hacer historias digitales que van a ser portables. Y eso es increíble. Porque hoy me decía un amigo que para abrir una cuenta para una empresa tenés que ir y mostrar los papeles de apoderado. Sí. Eso no va a existir. Tal como hoy ya no tenés que ir a una sucursal para que tenga una tarjeta de crédito. Yo te puedo hacer una tarjeta de crédito que digitalmente se aprueba en el momento y la tenés para gastar literalmente en ese instante antes de que Mastercard la haya podido imprimir. Vos ya la podés sumar a Apple Pay. Entonces, eso va a acelerar muchísimo la internacionalización de los servicios, la posibilidad de vender internacionalmente, de poder cobrar internacionalmente y de usar toda esa data de maneras novedosas para hiperpersonalizar la experiencia. Y creo que eso es solamente el principio, pero dejemos de hablar de lo tecnológico. Vamos hacia un sistema financiero más abierto y francamente más justo. Eso es algo muy bueno para una sociedad, especialmente como la Argentina, que estaba rezagada, y aún mucho mejor para una mexicana que estaba muchísimo más rezagada que la Argentina y todavía lo está, y estás al lado de los Estados Unidos. Porque además lo que se tiene que democratizar, además del crédito, es la inversión. O sea, uno podría pensar acá 15, 20 años, 40 millones de cuentas comitentes en Argentina. Yo creo que mucho más rápido que eso. O sea, la revolución que ha ocurrido en los últimos años con los fondos comunes de inversión que lanzamos nosotros, que tiene Mercado Libre, y con el BIND y tantos otros, es la posibilidad de protegerte de la inflación primero, pero después realmente ahorrar para el futuro. O sea, hoy todavía no hay popularizadas maneras de ahorrar para complementar tu seguridad social en la Argentina, que hoy está estatizada desde la nacionalización de las AFJP. Entonces hay un montón de gente... ¿Te gustaría tener seguro de retiro, por ejemplo? Absolutamente, porque son un éxito en los Estados Unidos, son un gran producto en Europa. En el Reino Unido todo el mundo lo necesita y a medida que las sociedades envejecen, van a necesitarlo todavía más. ¿Por qué? Porque el sistema previsional estatal no va a ser suficiente para un montón de familias. Entonces vas a tener que poder recibirlo de otra manera. No tiene sentido que ese producto sea igual para vos que para mí o para tu papá. Entonces, esas cosas tienen que ir evolucionando y vamos a un periodo de hiperpersonalización, además de entrar en otras áreas. Por ejemplo, Nubank acaba de lanzar servicios celulares directamente desde el banco. Para que vos puedas comprar data directamente desde el banco. ¿Por qué? Porque, francamente, es parte de tu vida financiera diaria y lo puedes integrar muy fácilmente. Lo mismo, los seguros tienen una alianza con Chubb que les permite dar un seguro de vida muy barato directamente en tu celular, como también puedes tener un seguro de celular. Y también servicios de viaje. Otro banco en el Reino Unido está haciendo servicios de viaje integrados. ¿Por qué? Porque la mayoría de las clases medias, un gran gasto de todos los meses es ahorrar para un viaje anual
tal como ahorrar para una hipoteca. Y yo lo he dicho en público, lo he puesto en X. Para mí es un sueño que el día de mañana Ualá pueda ofrecer hipotecas. Entonces, en una macro estabilizada, un banco digital líder debería poder tener data suficiente como para poder darte no solamente una tarjeta de crédito, un préstamo personal, cuotas, etcétera, sino también darte a vos y el día de mañana también a tu empresa crédito e hipotecas. Escúchame, ¿por qué un pibe de Caballito de 17 años se va a estudiar a Harvard y no a alguna universidad más cerca de su casa? Y porque tuvo la oportunidad de su vida. Y la verdad que yo lo digo siempre, tuve la gran fortuna de poder irme a Harvard y tener una beca para estudiar. Si es la mejor universidad del mundo o no, no lo sé, pero fue una experiencia realmente transformadora que me dio la oportunidad de estar donde estoy hoy, de estudiar con increíbles referentes y de además aprender en el sistema de artes liberales, que es algo en lo que creo fundamentalmente, porque yo creo que vas a la universidad no para aprender algo específico, sino aprender cómo pensar y resolver problemas. Por eso mis papás no se espantaron cuando dije que iba a estudiar historia. Pero tuve esa oportunidad, la aproveché y la verdad que fue un sueño hecho realidad. Y espero que algún día mis hijos lo puedan hacer también. Y sin embargo, hace 10 años, como decías vos, eras un historiador, un académico, trabajás en think tanks, publicabas columnas de opinión en los diarios y de repente fundás una startup tecnológica financiera. ¿Cómo pasó eso? Bueno, mis amigos de la universidad decían que yo era el menos probable a empezar una empresa tecnológica. Porque primero no había estudiado tecnología, no había estudiado nada relacionado con eso. Soy un historiador económico, pero pensaba más en... Aparte, en por economía. Personalidad, el profesor y el emprendedor son casi... Son opuestos. Sí. La verdad tuve la idea entre 2015 y 2016. Empecé a hablarla con un montón de gente que se sumó al equipo, gente que me ayudó a crearlo, gente que el día después invirtió. Y llegué a un punto donde tuve una charla con uno de los inversores que fueron los primeros que invirtieron en Ualá, que me dijo algo que no me voy a olvidar nunca, que fue: si no encontraste la persona para que lo lidere, es porque lo tenés que hacer vos. Y la verdad siempre he tenido la posibilidad de estar rodeado de gente que me empujó a hacer más y me la jugué. Y busqué al equipo y al principio, de hecho, empecé estando en Nueva York y este Peter Thiel que decía antes me dijo: te tenés que mudar a Argentina a hacerlo vos. Y yo le dije: no, Peter, estás equivocado. Y después a los 6 meses, por supuesto, me había mudado y estaba acá. ¿Y la cómo verdad aprendiste? Pero tuviste que aprender a ser un líder de equipo, aprender de finanzas, aprender de tecnología, aprender de marketing. ¿Eso lo fuiste aprendiendo? ¿Te lo enseñó alguien o a los tumbos, quiero decir? Yo creo que emprender es aprender a los tumbos y tenés que rodearte de buena gente. Creo que eso lo aprendí temprano porque creo que es algo que se aprende antes. Y creo que tenés que llegar con el ego bien puesto y si no ponerlo en ese lugar para realmente atraer ese tipo de talento. O sea, nosotros logramos que alguien se fuera de Google a liderar marketing cuando no había una app. Claro. Y no es solamente quién está detrás del proyecto, sino el hambre de gloria que tenga el equipo. Nosotros tenemos desarrolladores que empezaron conmigo, que siguen en Ualá. Uno de ellos lidera todo tecnología para México, otro construyó el banco en Argentina. Y creo que tenemos la filosofía de que cada uno es dueño. No es una empresa que empezó Pierpaolo, donde el resto son empleados. Somos socios. Y si nos va bien a todos. Es por eso que la verdad que no hemos perdido mucha gente en el camino, en el sentido de que obviamente se ha ido gente y hemos cambiado gente. Pero la filosofía de Ualá es que construimos todos y si nos va bien a todos. Esa es una manera distinta de construir empresas de lo que es normal en América Latina. Es mucho más cercana a la filosofía de Silicon Valley. Y yo creo otra cosa que es parte por lo que me animé a hacer el proyecto yo, cuando no sé de tarjetas, no sé de crédito, no sé de cobros, que es que si vos realmente querés revolucionar un mercado, tenés que venir con una perspectiva fresca. Y Steve Jobs había estudiado caligrafía. Elon Musk no es experto ni en cohetes ni en autos eléctricos. Es más, empezó haciendo una app de pagos. Los grandes disruptores traen la posibilidad de pensar un mercado existente de una manera nueva. Y no es que me quiera comparar con ellos, pero sí creo, porque no me lo merezco, pero sí creo que me inspira la idea de que para realmente rehacer el mercado financiero tenías que venir con ideas disruptivas.
Nunca me voy a olvidar que hubo un banquero que me dijo, tu app solo la van a usar los pibes y los pobres. Con esa frase. Pero eso te dice todo de cómo pensaba en el mercado financiero. Démosle servicio a los ricos, el resto no importa. Y eso en un mundo con tecnología cambia radicalmente, tal como los directores de los estudios cinematográficos de Hollywood, que dijeron que Netflix era solo una app que se iba a fundir en 3 meses, están sin laburo y Reed Hastings cambió la manera de pensar el entretenimiento globalmente y ahora están todos viendo cómo lo imitan. Entonces, sí creo que existe esa posibilidad y creo firmemente que este negocio es mejor en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados. Nubank hoy es más grande que muchos bancos de Europa con los que compite. ¿Por qué? Y porque históricamente los bancos hicieron mucha más plata en mercados emergentes que en los mercados desarrollados y la necesidad es mucho mayor. Escúchame, de este año del gobierno de Milei, ¿qué viste? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Yo creo que la sociedad argentina pidió en las elecciones, y creo que se habló en todos los candidatos, un plan para bajar la inflación. Yo no creo que el desarrollo es posible con niveles de inflación como los que venimos viendo en Argentina, no solamente en los últimos 4 años, en los últimos 15 años. Y creo que hoy estamos mucho más cerca de entender eso más allá de un partido político. Y creo que en un contexto como el argentino no se puede disasociar la inflación del déficit recurrente de las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque no tenemos credibilidad internacional para el crédito. Porque hemos defaulteado 10 veces en los últimos 100 años, y no voy a repetir los argumentos de Rogoff, pero está en toda la historiografía. Entonces, el mundo no le cree a la Argentina y más temprano que tarde los déficits se convierten en monetización de deuda. Entonces, yo creo que la sociedad en general llegó al punto donde reconocemos todos que es necesario cambiar eso. Creo que eso es bueno. Creo que la estabilización macroeconómica es necesaria. Creo que no podemos desarrollar una economía como la Argentina en el contexto global sin inversión internacional. Y te lo digo porque levanto dinero. Sí. Y es difícil lograr que los inversores crean en la Argentina. Entonces a mí me da orgullo que Allianz, que nunca había invertido en Argentina, Allianz X nunca había invertido en Argentina, hoy estén creyendo en el proyecto de Ualá y en su expansión internacional desde Argentina. Creo que tenemos mucho para ofrecer. Y lo digo siempre, el siglo XXI es nuestro. Porque tenemos... ¿Nuestro de quién es? Nuestro de los argentinos. Por eso volví, por eso creo desde acá, por eso vivo acá. Y soy muy feliz estando acá. Porque creo que realmente tenemos el capital humano, el capital natural y los sectores diferenciales. Todavía no entendemos la revolución de energía que se está dando en Argentina hoy. Seguimos hablando del agro cuando el cambio de energía de los últimos 4 años, especialmente ahora que está finalizado el gasoducto desde el año pasado, crédito donde se lo merece, puede darnos la posibilidad de exportar energía a todo Sudamérica. En un mundo donde Bolivia ya no tiene gas. Y Brasil lo necesita, Uruguay lo necesita, Chile lo necesita. O sea que no es solamente fintech, no es solamente hacer desarrollos. Pero sí creo que esa estabilidad macroeconómica que se da con un buen sector de agro, que históricamente hemos tenido, con minería, donde no hay que ser cortoplacistas, hay que pensar en el desarrollo de todo el país, con la posibilidad de hacer más turismo, porque hay deseo y demanda, energía, todo eso además nos da la estabilidad para poder desarrollar ciertas industrias donde somos competitivos y la economía del conocimiento que solamente va a crecer. Servicios, films en Argentina, producción de contenidos, apps, conocimiento, exportarle servicios a Estados Unidos. Además estamos en la mejor uso horario del mundo para darle servicios a Estados Unidos. Te lo digo porque compito con gente que contrata en Argentina, como JP Morgan, que son amigos, que tienen un montón de servicios acá, exportando a Estados Unidos. Porque tenemos ese capital humano y es conveniente. Para eso necesitamos inversión extranjera, no hay otra. Y sin estabilidad macro, no va a haber. Pero también algunos dicen que además de la estabilidad macro hace falta la cuestión de las instituciones, una estabilidad institucional también, que no saben si el gobierno la va a conseguir o si realmente es un deseo que tiene el gobierno. Yo creo que lo importante de las instituciones es respetarlas, y hay que respetarlas. Y hay que respetar la división de poderes, y hay que respetar al Congreso, y hay que respetar a la Corte Suprema. No he visto, más allá del debate sobre las formas, ninguna actitud puntual del gobierno que haya ido en contra de las instituciones. Si la veo, la critico, pero no la he visto. ¿En qué medida uno puede decir que el ascenso y después la caída final del nazismo en Alemania se debió a condiciones económicas? Qué buena pregunta. De eso me siento cómodo hablando, porque puedo volver al libro. Es una parte central. Yo creo que
se habla demasiado de las comparaciones con el fascismo, y lo que vamos a ver en la elección americana, donde creo que uno de los grandes errores de la campaña demócrata fue comparar a Trump con Hitler. Tanto es así que ayer leí un tuit que decía, resulta que al final los latinos, los judíos Sí. y los negros votaron por Hitler. Pero no todo es la República de Weimar. Es verdad que la crisis de la hiperinflación alemana, y especialmente la depresión de los años 30, llevó a una confluencia de razones que hizo que Hitler llegara al poder. Y también, en ese contexto de inestabilidad macroeconómica, inestabilidad social, y además de una profunda condena internacional contra Alemania y una penalización contra Alemania que, ya lo decía Keynes en ese momento, iba a ser cortoplacista, porque ningún país iba a seguir viviendo como vivían los alemanes, bajo el régimen del Tratado de Versalles, que era muy punitivo, con generaciones que no habían sido responsables de una guerra que en realidad no fue responsabilidad solamente de Alemania. Y hay mucha historiografía sobre eso. Entonces, en ese contexto de explosión social, hay un montón de razones por las cuales Hitler llega al poder. Y hay gente, como el personaje principal de mi libro, Hjalmar Schacht, que es gente que piensa que son más inteligentes que los nazis. Entonces van a poder manipular a los nazis desde lo económico para reactivar la economía, para volver a los mercados internacionales, pero al final ellos no pueden gobernar porque son populistas y voy a gobernar yo. Y creo que Hitler era un genio del mal y de la política, y supo manipularlos a los que se creían más inteligentes mucho más que lo que ellos pensaban. Cuando el plan, y es parte de lo que habla mi libro, ya él llega al poder en el 33, la guerra empieza en el 39, pero las decisiones a partir del 36 ya te dicen que van a la guerra. Entonces, toda la política exterior... Ahora, una guerra no es carísima. ¿Cómo pagó Alemania la guerra? La guerra es carísima dependiendo de lo que querés sacar de ella. Entonces, el gran debate alemán es que se usó al Banco Central para financiar el rearmamento que, como decía la teoría keynesiana, reactivaba la economía. ¿Por qué? Porque vos usabas el crédito del Banco Central para crear y poner en marcha ciertas industrias, como la de las autopistas, las Autobahn famosas, y también la industria de los armamentos, que hizo que de repente hubiera crecimiento, y eso llevaba a un ciclo productivo positivo en una economía bastante cerrada. Pero llega un punto donde llegaste al empleo lleno, y los economistas van al Führer, que en ese momento ya se había hecho dictador y había suprimido todas las instituciones, y le dicen, bueno, ahora hay que cambiar, porque 20% del Producto Bruto está yendo a las armas, y al final de las cámaras, ¿qué vamos a hacer con las armas? ¿Vendérselas a los franceses? No, son nuestros enemigos. Y el Führer los echa a todos. ¿Por qué? Porque él tiene un uso para las armas, que es crear Lebensraum, que es la idea de un espacio vital. Y eso también no se puede disasociar, lo habla un gran académico de Yale, Snyder, que escribió un libro muy bueno que se llama Bloodlands, que toda la filosofía nazi de tener un espacio vital habla de esta convulsión social que habían vivido en los últimos 20 años, producto de las crisis económicas, donde ellos decían, no tenemos suficiente espacio para ser un gran país. Entonces, sin espacio no podemos vivir. Entonces, o lo tenemos que conseguir de una manera o de otra. Y ahí está el gran debate de un imperio formal, como el que buscan en Polonia y en el este, o un imperio informal, que es un poco lo que buscaron en España y de lo que trata mi libro. Esta sociedad alemana con Franco fue fundamental. ¿Qué tan fundamental fue para la victoria? Para Franco fue absolutamente fundamental, porque sin las armas alemanas y sin las armas italianas de Mussolini, que también se suma a la fiesta, Franco no ganaba la guerra. Y eso es algo que obviamente Franco borró de la historia. ¿Por qué? Porque él se quedó en el poder 30 años. Sí. Y después tuvo que hacer un acuerdo con los ingleses y con los Estados Unidos, y le sirvió a los Estados Unidos en la Guerra Fría contra los soviéticos, donde Estados Unidos obviamente tuvo que apoyar a un montón de regímenes que no eran de su predilección, pero en ese momento eran pragmáticos. Franco se olvidó de todo eso, pero de eso trata mi libro. Sin las armas alemanas, él no ganaba la guerra, porque la Guerra Civil Española es la única guerra civil donde el bando que empieza con menos territorio, menos plata, menos reservas de oro, gana la guerra. ¿Por qué? Porque tuvo crédito y tuvo aliados que no les importaba la cuenta a final de mes. Estaban viendo el proyecto. Y el proyecto de Hitler y de Mussolini era controlar a Franco, tener un aliado y principalmente controlar la economía española, porque España producía muchas de las cosas que Alemania históricamente no tiene. Alemania todavía hoy tiene un déficit grande de comida, tiene un déficit grande de ciertos productos que son esenciales para la industria alemana, que sigue siendo el corazón de Alemania hoy, aunque ahora tienen problemas con la competencia con los chinos, y eso es lo que conseguían en España que no tenían de otro lado. Nunca puedo hablar de mi libro, así que gracias.
¿Cómo viste el triunfo de Trump el otro día? Yo vi un triunfo muy contundente de Trump que muestra en el mapa electoral americano que todo Estados Unidos se movió hacia la derecha en los últimos 4 años, que habla de dos cosas. Uno, una historia de vuelta, una revancha o un comeback, como dicen los americanos, que a la sociedad americana le encanta. Es muy hollywoodense la victoria de Trump después de los tiros, después del lawfare, después de todas las cosas y todo el mundo que le dijo que se había acabado. A eso habla de Trump, pero también creo que principalmente es una gran derrota demócrata. Y creo que va a cambiar al Partido Demócrata fundamentalmente porque en 2016 pudieron decir que era un accidente y ahora con un republicano ganando el voto popular, ganando condados en Texas que no ganaban en 30 años, con un récord de Los hispanos, varones negros latinos, sí. y judíos votando por el candidato republicano que comparaban los medios tradicionales con Hitler, y te dice que el partido está en crisis, que eligieron una muy mala candidata, que hizo una mala campaña, no hablando de ideas, sino dependiendo de actores de Hollywood para lograr que votaran por ellos, como si Taylor Swift fuera realmente a mover un voto en un contexto difícil para ciertos sectores de la economía americana. Porque no nos olvidemos que acá se habla mucho de la fuerza de la economía americana, que es verdad, pero hay muchos sectores que no lo han sentido. Entonces el crecimiento nunca es igual para todos. Entonces en ese contexto creo que habla un poco de las dos cosas. Y ahora el mundo va a volver a algo que cuando yo hablaba con socios en México o en Brasil o en Argentina, la gente pensaba que ganaba Trump. Pero vos ibas a Europa y todo el mundo pensaba que era una posibilidad remota como una en 100 que volviera Trump. Y yo le decía, muchachos, prepárense porque esto pasa. Y la verdad que también habla un poco de las predilecciones de las sociedades porque no es un fenómeno aislado. Un temor que hay con Trump en el tema económico es que finalmente ponga esos aranceles tremendos que dice que va a poner y eso tenga mucho impacto en América Latina, en las economías en general, en la inflación de Estados Unidos, eso generará que suba la tasa, etc. Esto ya lo había prometido él y después lo hizo poquito en su primer mandato. ¿Vos creés que va a ocurrir? Mi mentor, que es un historiador mucho mejor que yo, siempre dice que a Trump hay que tomarlo en serio, pero no literalmente. Hoy dije eso, ¿puedes creer? ¿En serio? Sí. ¿De quién Cuando él decía... ¿Eh? ¿De dónde lo No, sacaste? no, sé que es una frase. No, pero a Trump realmente hay que tomarlo en serio. Porque Sí, todos los que lo subestimaron Sí, cometieron el error de sus vidas. sí. Y hay que volver a ese gran discurso de Obama que revelar es muy gracioso. Cuando se burla de Trump en una cena en la Casa Blanca. Los corresponsales de la Casa Blanca. Exactamente. Y alguien decía el otro día, una gran editora de revistas de Estados Unidos decía que esa había sido el momento donde despertó la ira de alguien que, como decía Luigi Zingales, un gran economista, si él quería, podía. Y pudo y quiso. Sí. Y Trump, hay que tomarlo en serio. Creo que tiene tendencias proteccionistas. Un amigo mío que escribe para el Financial Times escribía la semana pasada que para que realmente cambiar el mundo, vos tenés que tener ideas que repitas todo el tiempo. Porque la clave de cambiar el mundo es que no todo el mundo te escucha todo el tiempo. La mayoría de la gente te escucha una frase. Por eso vos me dijiste que yo repito lo de la que la competencia no se eleva, pero yo realmente lo creo. Bueno, Trump viene hablando de que hay gente y países que toman ventaja de los Estados Unidos literalmente desde 1280. Y su gran enemigo en ese momento era Japón, que había un gran miedo que se comiera a Estados Unidos, y después el enemigo pasó a ser China. Y si somos honestos, hubo una gran apuesta de la élite americana hace 20 años que era, si nosotros dejamos que China entre al comercio mundial, China se va a hacer más democrática, China se va a abrir al mundo y China va a comerciar de una manera que ganamos todos. Todas esas élites se hicieron ricas, pero la realidad es que China contribuyó a la desindustrialización de Estados Unidos y a tomar un montón de áreas productivas haciendo exactamente lo que hicieron los Estados Unidos en el siglo XVIII, lo que hizo Alemania en el siglo XIX, lo que hizo Japón en el siglo XX, así que no es que inventaron algo, leyeron la historia e hicieron lo mismo. Y eso creó una crisis muy profunda en los Estados Unidos. Decís entonces... Yo no creo que... Te termino la idea, que yo no creo que Trump vaya a crear ese proteccionismo, pero sí lo va a usar como un arma discursiva para obtener ciertas cosas de los socios que históricamente, en muchos casos, tenemos que admitir que Trump tiene razón. La OTAN está escrita sobre un tratado que dice que todos tenemos que poner el 2% del producto en defensa. Y los europeos vienen poniendo 0.5% del producto. Entonces, si vos lees esa historia...
Y viene Trump y dice, che, muchachos, tienen que poner lo que dice el tratado. Y después los españoles o los italianos o los franceses se rajan las vestiduras. Y bueno, entonces él dice, no, yo no te protejo más. Para que subas el gasto en defensa y cumplas con el tratado. Yo también pediría que cumplas con el tratado. ¿Perdió impulso la Unión Europea? Qué buena pregunta. Yo creo que sí. Yo admiro profundamente a Mario Draghi, un gran patriota italiano y europeo, que acaba de escribir un gran reporte sobre la competitividad de Europa, que dice básicamente que estamos atados de burocracia, hay demasiadas regulaciones y no hay innovación. Y hay un gran problema en Europa, que es que las grandes empresas tecnológicas están en Estados Unidos, están en China y no están en Europa. Y Europa tiene el mercado común más grande del mundo, pero sin embargo la innovación no está ahí. Y ese es un gran problema. Y creo que eso hace que pierda impulso en la Unión Europea. Yo creo en la Unión Europea y creo que es un gran proyecto porque logró estabilizar un área del mundo que por 100 años no lo estuvo. Es un gran proyecto, necesita otro impulso y creo que hay que escuchar a lo que dice el reporte de Draghi. Muchos votantes de adentro de la Unión Europea parecen cansados de la Unión Europea, votan a candidatos que piden cambiar la Unión Europea. Los ucranianos se mueren, están literalmente dando la vida para entrar a la Unión Europea, pero los que están adentro hay como una falta de proyecto, siento. Bueno, siento que la riqueza en las sociedades también lleva a momentos de crisis donde los abuelos europeos se maravillaban por la paz, los padres europeos se maravillaban por Erasmus y por las universidades y por el crecimiento económico, y los nietos ya se hartaron de todo, están en TikTok y no se acuerdan lo que era Europa en 1945. Entonces siento que, y esto es un fenómeno muy estudiado en el mundo, socialmente nos olvidamos de las crisis pasadas y a veces las tomamos todo por sentado. Bueno, Fukuyama dice que el aburrimiento termina siendo un factor importante. Bueno, en todos los electorados yo creo que el déficit de atención es algo muy profundo y hay muchos candidatos muy buenos en lo técnico que han sufrido mucho por el déficit de atención de los que tiene mucho que ver con el celular que estás agarrando vos en este momento. O sea, los cambios de tecnología nos han hecho mucho más cortos los espacios de atención. Lo pensamos nosotros hasta en la app de Ualá. Yo quiero que la app de Ualá la uses lo menos posible, no lo más posible. Escúchame, de haber trabajado en Colombia y en México ahora, ¿qué cosas diría que son más fáciles y qué cosas son más difíciles de hacer en Colombia y México que en Argentina? Qué pregunta difícil. Yo creo que hay sociedades donde es más fácil contratar. En México hay menos burocracia en muchas cosas. Hay mercados más grandes y más dinámicos. O sea, Colombia viene desarrollándose a una velocidad muy rápida en los últimos 20 años y podemos tener debates sobre Petro, sobre Uribe, pero después de unos caóticos años 90, hoy Colombia se viene desarrollando más rápido que nosotros en Argentina. Creo que el talento tecnológico que hay en Argentina no hay en otra parte de América Latina, es por eso que hay empresas de toda la región que quieren venir acá y de todo el mundo que quiere venir acá. Pero creo que obviamente nos ha faltado la estabilidad macroeconómica. Entonces el inversor internacional está mucho más dispuesto a apostar por México a pesar de los problemas que por Argentina, ceteris paribus. Y eso es algo que hay que cambiar. Tenemos que cambiar eso. ¿Por qué? Porque si no nos perdemos la oportunidad de crecer más rápido. Creo que hay culturas de trabajo muy interesantes. O sea, la verdad que yo me he sorprendido mucho por la cultura de trabajo colombiana. Es realmente impresionante. Y una camaradería muy especial que es bastante parecida a la Argentina, pero distinta. Y creo que en México hay una profunda oportunidad y un desarrollo regional que yo realmente admiro. Creo que México tiene una cultura que históricamente hay tantas personalidades tan distintas que han logrado desarrollar regionalmente de una manera que a veces nosotros seguimos con el debate de unitarios o federales. Y México tiene sus temas con México, pero si vos pensás en Andrés Manuel López Obrador, ves a alguien que estaba en Ciudad de México como accidentalmente y su corazón estaba en otro lado y se hacían políticas de esa manera, que acá a veces es algo que nos cuesta. Tenemos una pequeña sección en el programa que se llama sobrevalorado o subvalorado. Te doy un par de personajes o ideas y vos me vas a decir si te parecen tan sobrevaloradas, subvaloradas o correctamente valoradas, también lo podés decir. Bitcoin. Subvaluado. O sea, vos ves de acá a 5 años que Bitcoin va a valer más. Y cambié de opinión sobre eso. Era algo en lo que yo no creía y yo realmente creo que para las nuevas generaciones es como el oro digital. Entonces yo creo que las nuevas generaciones no piensan en comprar oro para protegerse de la inflación futura, sí piensan en comprar Bitcoin, así que tengo Bitcoin y
creo que va a seguir siendo parte del sistema financiero. No el centro, no se va a comer todo, pero que va a ser parte del sistema financiero sí o sí. Angela Merkel. Totalmente sobrevalorada. Un gran problema para Europa. Escribí esto en su momento, creo que ahora es más popular que en el momento que lo escribí. Creo que lo escribí para Foreign Affairs. Merkel es una líder que fundamentalmente tomó demasiado tiempo en tomar decisiones malas. Le tomó 3 años resolver la crisis del euro con un tema con Grecia que fue mucho más moral de lo que era económico, cuando la respuesta económica era clara, y lo terminó resolviendo Draghi, con un discurso en Londres donde dijo Whatever it takes, lo que sea necesario. Y con eso la salvó. Merkel podría haberlo hecho y no lo hizo. Con el tema de los inmigrantes, creo que Merkel tomó una decisión cortoplacista que creó un problema a mediano plazo para la economía alemana y para la sociedad alemana y para la política alemana. Se podrían haber tomado situaciones o decisiones similares en lo humano sin crear un problema político o sin poner a otros socios comerciales o socios de la Unión Europea en un problema. Un gran error, tremendo error con el tema del poder, o sea, la energía nuclear. Cerró plantas nucleares en un mundo donde Alemania necesitaba energía. Entonces dependía más de Rusia, que después terminó invadiendo Ucrania, y francamente yo prefiero la energía nuclear 100 veces a depender de Putin. Entonces tomó esa decisión políticamente, literalmente porque se venía una elección, no me acuerdo en qué estado, creo que era Baden-Württemberg, y igual perdió. Entonces tomó una muy mala decisión, totalmente sobrevalorada, y creo que históricamente vamos a ver a Merkel como una canciller muy, muy poco efectiva, no solo para Alemania, porque dentro de toda Alemania es un país súper importante en el mundo, pero mucho más importante para el proyecto europeo. Elon Musk. Correctamente valorado. Para mí es un referente. Además es el tipo más rico del mundo, pero a mí francamente el dinero no me parece como un símbolo de éxito. A él tampoco. O sea, por eso, y me parece que es algo totalmente valorado. Creo que Elon es un gran emprendedor, es un gran innovador, es alguien que ha cambiado mercados. Y francamente yo creo en su compromiso con la libertad de expresión. Creo que en un mundo sin libertad de expresión corremos peligro de discursos autoritarios aún más. Entonces, en ese sentido, yo soy mucho más americano en doctrina que europeo. Y lo pensé mucho esto, y hay reglas sobre... En Europa, por ejemplo, es ilegal negar el Holocausto. Y por mucho tiempo, dado el libro que escribí, yo pensé que eso estaba en lo correcto. Y después, leyendo la historiografía y leyendo los debates de los padres fundadores americanos, llegué a la conclusión de que la primera enmienda de la Constitución americana es realmente necesaria. Vos realmente tenés que preservar en la República el derecho de cada uno a decir lo que tenga ganas, a menos que obviamente cause daño físico a otra persona. O viste, el gran caso de gritar fuego en un teatro. Pero en ese sentido creo que Elon cambió el discurso. ¿Te sorprendió que se haya metido tanto en política ahora? Sí, me sorprendió. O sea, no me sorprendió que haya terminado jugando en política, me sorprendió la manera en que se metió a fondo de una. Y eso no lo sé, y francamente me sorprendió mucho. Vamos terminando. Esta te iba a preguntar, pero un poco ya la dijiste. Te iba a preguntar si Argentina sale del pantano en el que está. Pero parece que sí. ¿Vos creés que sí? Yo soy optimista. Para emprender tenés que ser optimista. Creo que un profesor mío de la Universidad de Harvard decía que cuando sos un joven historiador tenés que decidir si vas a ser un historiador optimista o un historiador pesimista. Después toda tu carrera revuelve sobre esa decisión. Yo soy optimista, nací así, me crié así, me criaron así. Creo en el futuro de la Argentina, por eso vivo acá, emprendo acá, contrato acá, y creo que desde acá podemos cambiar el mundo para bien. ¿Vas a vender Ualá en algún momento? No. ¿Qué voy a hacer si no? No, por ahí tenés la fantasía todavía de ser un escritor en una cabaña escribiendo libros de economía. Me encantaría terminar un segundo libro que empecé pero no terminé. También me gustaría en algún momento enseñar y hacer otros proyectos, pero igual es mi vida y la verdad que estoy muy contento haciéndolo y haciéndolo día a día. Y esos 9 días malos se justifican con los días buenos y venimos de días muy buenos. Así que nos queda mucho por hacer y me encanta ser parte del equipo. Pierpaolo Barbieri, muchas gracias por venir. Un placer.